Hoy, Campeones Bravísimo está dedicado a nuestro galáctico del fútbol, el 10 de nuestra selección, James Rodríguez. Con apenas 23 años, James ya ha hecho una marca indeleble en la historia del fútbol nacional y mundial. Su estilo de juego sacrificado, con asistencias precisas y capacidad de gol, ha seducido a técnicos, jugadores y fanáticos. Fue, sin duda, una de las grandes estrellas del pasado Mundial Brasil 2014. Y estos son, para Bravísimo, los 10 momentos más importantes de su carrera. Y el conteo empieza por el número 10, con la participación de James en el torneo infantil Pony Fútbol 2004. James llegó al torneo más importante de fútbol infantil en Colombia con el equipo Academia Tolimense, al que pertenecía desde los 5 años, y haciendo muestra de su precoz talento, coronó a su equipo como campeón. Además, fue premiado como el mejor jugador del torneo. Recibió el título de goleador con 9 tantos y en la final, al cobrar un tiro de esquina, logró convertir un gol olímpico. A sus 13 años, Rodríguez ya resaltaba por su excelente habilidad técnica y el futuro deparaba lo mejor. Yo viendo jugar en el Polifútbol a James Rodríguez, el del Real Madrid. Se me devolvía la película al año de 1985 cuando vi jugar a James Rodríguez papá con la selección de Luis Alfonso Marroquín, que eso era una sinfonía, la selección de Higuita, de JJ Treyes, de John Edison Castaño. ¿Cómo puede uno explicar lo de James Rodríguez? Lo de James Rodríguez se explica muy fácil. Viene con vena futbolística. En el número 9, su estreno como futbolista en Primera División. El 21 de mayo de 2006, con apenas 14 años, James debutó como profesional. Sin embargo, no fue el mejor año para su equipo, el Envigado, que terminó descendiendo a la B. Sin embargo, al año siguiente, el equipo logró su primer campeonato en la B y regresó a la primera categoría del fútbol colombiano. Ese triunfo puso los ojos de técnicos y especialistas en el joven jugador, y fue convocado para jugar por primera vez con la Selección Colombia Sub-17 en el Mundial de Corea en 2007. Desde entonces supo que la camiseta amarilla y él estaban hechos el uno para el otro. Verlo debutar tan joven no fue fácil porque pues era un niño y de todas maneras tenía 14 años. Cuando debutó con Envigado Fútbol Club estaba jugando ya con hombres de 24 o 25 años, pues un poco de nervios y todo, pero por el talento estábamos seguros que iba a dar lo que está dando. Pues era muy chico para enfrentarse a esa situación, pero él desde muy chico ha mostrado mucha madurez y mucha responsabilidad en todo lo que hace. En el número 8 tenemos la llegada de James al club argentino SEA Banfield, en donde además de ser el jugador extranjero más joven en debutar y marcar un gol en la primera división del fútbol argentino, también se convirtió en el extranjero más joven en coronarse como campeón del torneo. No fue fácil. Al joven colombiano le costó adaptarse a la vida en Argentina, lejos de sus amigos y su cultura. Pero valió la pena. En el torneo Apertura de 2009, con apenas 18 años, James marcó goles importantes que le dieron a Banfield su primer y único título en la historia. Un campeonato que convirtió a Rodríguez en ídolo del Club del Sur de Buenos Aires, que le abrió la puerta a uno de sus grandes sueños, jugar en Europa. Realmente le costó mucho, James le costó adaptarse mucho en Banfield, iba solo, tenía 16 años, le hacía mucha falta a su familia, pero tuvo la fortaleza, la valía, la berraquera de salir adelante y de derribar todos esos obstáculos que se le presentaron, porque realmente Argentina no era fácil. Ellos son muy difíciles, el fútbol era muy diferente, era más de correr, de meter, de marcar, entonces y él iba con otro chip diferente. Cuando uno está obligado a demostrarle a los demás que no es como ellos piensan, remar contra la corriente es cuando se empieza a formar el carácter. Y el carácter de James Rodríguez es el carácter de un ganador porque ha luchado contra la adversidad. Sale campeón con Banfield y después lo transfieren y queda en la historia de Banfield. Uno va a la cancha de Banfield y ahí está en el museo del equipo
la figura de James Rodríguez, destacada como una de las grandes figuras de aquel único título que ha obtenido uno de los equipos más antiguos del fútbol argentino. En el número 7, más que un momento, un año especial. En 2010, año en el que debutó en el fútbol europeo jugando con el Porto de Portugal. Allá, de la mano de Falcao García y Freddy Guarín, James guió al Porto al mejor año de su historia y lograron el triunfo en la Superliga, la Liga Portuguesa, la Copa de Portugal y la Liga de Europa. Pero no fue solo un año de triunfos deportivos. El 2010 será recordado como el año del amor, porque el 24 de diciembre dio uno de los pasos más importantes de su vida y se casó con Daniela Ospina, hermana del arquero de la Selección Colombia. Un año de gloria, pero lo mejor todavía estaba por venir. Pero él no arrancaba siendo titular en sus equipos y en Europa pasó exactamente lo mismo, hasta que llegó a convertirse en una figura muy destacada, primero en Portugal y después en el Mónaco. James Rodríguez es un insaciable en materia de conquista de éxitos, de logros, y el Porto no fue la excepción. Y esto nos lleva al número 6, la llegada gloriosa de James a la Selección Colombia Sub-20. Gracias a su gran actuación con el Porto, Rodríguez llegó a la Selección Sub-20 con el número 10 en su camiseta y utilizó por primera vez el brazalete de capitán. Con la Selección Sub-20 jugó 2 campeonatos memorables en el 2011. El torneo Esperanzas de Toulon, en el que Colombia fue campeón, y él fue nombrado como mejor jugador, y la Copa Mundial de Fútbol Sub-20, en la que hizo 3 goles, uno de los cuales nos clasificó en el último minuto a los cuartos de final. En la Sub-20, Rodríguez demostró su enorme capacidad de liderazgo. Por eso no fue una sorpresa cuando al poco tiempo fue convocado por primera vez a la selección de mayores. Bueno, el proceso de James en el trabajo de selecciones fue un trabajo muy bonito, un trabajo muy lindo, porque creo que James fue uno de los jugadores que siempre llegó por debajo de la edad. Me gustaba, era un hombre que a veces teníamos que estar empujando porque se quedaba después de las prácticas practicando su tiro libre, se quedaba con uno de los arqueros y a veces tenía un poquito de desgaste, y el profesor Larrabondo, en este caso, que era preparador físico, siempre estaba encima de él para evitar de que no adquiriera demasiada carga en su pierna izquierda. Pero a él le gustaba mucho, siempre fue así en todas las prácticas. Yo no recuerdo que teníamos que llamarle la atención, ni mucho menos. Fue un hombre muy aplicado, muy ordenado para su trabajo. En el quinto lugar de los 10 momentos más importantes de la carrera de James Rodríguez, un grupo de goles y partidos con los que este joven cucuteño nos llenó de esperanzas y se adueñó de la camiseta con el número 10 para siempre. Fue la eliminatoria para el Mundial del 2014. Por su juventud, James nunca había sido convocado, pero tras sus éxitos en la selección sub-20, fue llamado por el técnico José Pekerman y no desilusionó. En su primer partido contra Bolivia en La Paz, fue clave para la victoria del equipo nacional y se le consideró la figura del partido. Y así siguió durante toda la eliminatoria. Anotó goles contra Perú, Chile y Ecuador. Recibió los halagos de leyendas del fútbol como Valderrama, Freddy Rincón y Faustino Aspirilla, quien aseguró que puede ser el mejor jugador colombiano de la historia. Al final, Colombia ocupó el segundo lugar en la eliminatoria y por primera vez, tras 16 años, regresaba a un mundial. Bueno, el desempeño de James, todo empieza desde las eliminatorias, donde el equipo se empieza a conocer, donde James empieza a tomar autoridad, donde hubo partidos difíciles, caso contra Chile en Chile, donde por una pelota quieta él desequilibra el partido. Es ahí donde el jugador empieza a crecer, donde empieza a madurar. Lógicamente, creo que en ese momento venía del Porto, donde un jugador en el extranjero madura muchísimo, aprende muchísimo, pero creo que todo el camino que va madurando en esas eliminatorias, la clasificación acá también en Barranquilla, que fue muy sufrida para todos, pero donde ahí el jugador crece, donde tiene esa jerarquía de poder voltear un resultado, hace de que el rendimiento en el Mundial, el de él y de muchos jugadores de la selección,
estén en el máximo nivel y que nos estén representando fuera del país con la mejor de las energías. En el cuarto lugar tenemos el paso de James por su segundo club europeo, el AS Mónaco, al que llegó tras una transferencia de 45 millones de euros, la segunda más cara de la historia del fútbol portugués. Rodríguez llegó al Mónaco a jugar la temporada 2013-2014 y para la prensa francesa se convirtió rápidamente en el mejor futbolista de la liga. Ayudó a su equipo a asegurar un cupo en la Champions y fue seleccionado para ser parte del equipo del año. Todo estaba listo para ser un gran mundial. Y eso nos lleva al número 3, la increíble participación de James en la primera ronda del Mundial Brasil 2014, en la que despertó la admiración de los fanáticos del fútbol alrededor del mundo. Asistió 2 goles y consiguió el tercero en la victoria 3-0 contra Grecia. Marcó un gol y asistió al segundo en la victoria contra Costa de Marfil e hizo los pases para 2 goles y el gol final en la victoria 4-1 contra Japón. Fue elegido como el hombre del partido en 2 de los 3 juegos y tras terminar la primera ronda fue clasificado como el mejor jugador del torneo por la FIFA. Pero lo mejor estaba por venir. En el puesto número 2, un gol que los colombianos recordaremos para siempre. Fue el 28 de junio. Colombia se había clasificado por segunda vez en la historia a los octavos de final y soñaba con llegar a cuartos. Y James nos llevó, recibió la pelota de pecho, dio la vuelta y sacó una impresionante volea que entró al ángulo. Por primera vez en la historia, Colombia pasaba a cuartos de final. Fue un golazo y el mundo estuvo de acuerdo. Al final del Mundial, fue elegido como el mejor gol del torneo, con más de 4 millones de votos. Y aunque la selección fue eliminada en el siguiente partido, James cerró una Copa Mundo de ensueño. 6 goles y 2 asistencias en 5 partidos. Obtuvo el botín de oro al goleador del Mundial y fue incluido en el equipo de las estrellas. Y todos quisimos celebrarlo con él. Que es un gran jugador y que seguirá avanzando en su deporte. Para mí James Rodríguez es un ídolo y un gran ejemplo a seguir. Él es muy bueno y para mí es el mejor del mundo. Él fue el mejor, quedé impresionado del gol que hizo en el Mundial. Estoy muy orgulloso por él y gracias, James. Fue un mundial fantástico, pero todavía quedaba un sueño por cumplir, y eso nos lleva al número 1 de los 10 momentos más importantes en la carrera de James Rodríguez. Su llegada al Real Madrid. El 22 de julio de este año se confirmó su llegada al famoso equipo español por una suma indeterminada que se estimó en 80 millones de euros. Esto lo convirtió en el 4º jugador más caro de la historia, el 3º más caro en la historia del Real Madrid y el jugador colombiano por el que más dinero se ha pagado en el fútbol. Llegó además a portar el número 10, que en el Real ha pertenecido a leyendas como Figo y Zinedine Zidane. Y desde que llegó, empezó a destacarse con su estilo de juego único, moviéndose por el centro del campo, creando jugadas, asistiendo y haciendo goles. Se puede decir que a sus 23 años, James Rodríguez ha llegado a la cima del deporte mundial, pero todavía puede hacer mucho más. No solo por su excepcional talento para el fútbol, sino por su increíble calidad humana. Es un crack del fútbol, un galáctico, pero no ha perdido su sencillez y ama a sus fanáticos, a su país y a su gente. Un líder natural que respira fútbol y que todavía tiene los mejores años de su carrera por delante. Un joven que nos ha inspirado un sueño de fútbol del que definitivamente no queremos despertar. Gracias, James, y bravísimo para ti.